Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesor. Muy Buenas bien. tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver lo del cálculo de cuotas obrero-patronales. Vamos a primero a calcularlas en Excel. Vamos a ir leyendo algunos artículos de la ley del Seguro Social. Gracias, Mario, Adrián, gracias. Y vamos a ir resolviendo el cálculo de cuotas obrero-patronales y después vamos a aterrizarlo en SUA. Voy a proyectarles un papel de trabajo en Excel. Entonces yo les dicté un caso práctico de cálculo de cuotas del mes de octubre de 2025 y el quinto bimestre de septiembre a octubre con un salario base de cotización diario de 923.04. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, en este papel de trabajo de cálculo de cuotas, pues aparecen las diferentes ramas de seguro que hemos venido manejando, enfermedades y maternidad, que se integra de 4 ramas, es decir, la cuota fija, que es esta, el excedente de 3 salarios mínimos en seguro de enfermedades y maternidad, prestaciones en dinero, gastos médicos pensionados de enfermedades y riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías, y estas son las cuotas que se pagan de manera mensual. Aquí están los porcentajes vigentes actuales que utiliza el SUA, que están se están utilizando desde hace varios años, y aquí está el porcentaje que tiene que pagar el patrón, ¿no? De cuotas mensuales. Luego vienen las bimestrales que se pagan cada bimestre, seguro de retiro, nada más lo paga el patrón. Cesantía en edad avanzada paga un porcentaje el trabajador y un porcentaje el patrón. Y aportaciones Infonavit que lo paga el patrón el 5%. Entonces vamos a ir viendo cómo se determinan esas bases para calcular lo que le corresponde al patrón y lo que le corresponde, por ejemplo. Esta de cuota fija está en el artículo 106 de la Ley del Seguro Social, fracción primera. Le voy a dar lectura. ¿Qué artículo, profe? Disculpa. 106, aquí está el lado de la ley, le voy a dar lectura. 106, fracción primera. Dice, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán en la forma siguiente. Fracción primera. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria del equivalente del 13.09. Esa no es. Habla de la cuota fija, 106. Entonces, y luego hay un transitorio que aquí dice la ley que es el 13.9%. Esto fue cuando inició la ley en 1997 y actualmente la cuota es 20.40. Hay un artículo transitorio de 2007 que establece que esta cuota se va a aplicar, esta cuota de 20.40%. Aquí está, cuota fija, se va a aplicar sobre la UMA
Este caso práctico es de un trabajador que no tuvo ausencias ni por faltas de salario y sin, y sin, y sin ausencias amparadas con certificados de incapacidad. Entonces, este seguro que se le conoce como seguro de cuota fija, se le va a aplicar el equivalente al 13% del salario diario general. O sea, es decir, aquí vamos a tener que reemplazar el salario mínimo por la UMA. Si vamos a calcular las cuotas del mes de octubre, tiene 31 días por la UMA. Esta es la base a la que le vamos a aplicar la tasa vigente al día de hoy, o sea, a este mes de 2025. Y esta cuota únicamente la paga el patrón, esta cuota de 20.40 sobre la UMA elevada por los días del bimestre, perdón, del mes. Estas son cuotas mensuales, perdón, del mes. Esta cuota únicamente la paga el patrón. El porcentaje que aparece en la fracción primera, ese porcentaje estuvo vigente cuando se reformó la ley a partir de 2097. Hoy el porcentaje que se aplica para el cálculo de cuotas es 2040 sobre la base de la UMA por los días del pago de cuotas. Aquí son 31, reitero, porque este ejercicio el trabajador no tuvo faltas ni tampoco se ausentó por enfermedad. Entonces, multiplico yo la UMA por 31 días del mes de octubre, jalo el porcentaje que debe pagar el patrón de 20.40, que es la tasa fija para este renglón, y esta es la cuota que tiene que pagar el patrón. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? No, profesor. Vámonos con el siguiente renglón, que es excedente de 3 veces salario mínimo general del Distrito Federal en enfermedades y maternidad. Voy a dar lectura a esta fracción, este artículo 106, fracción 2. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 meses el salario mínimo general diario del Distrito Federal, se cubrirá la cuota, además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al 6% y otra adicional al 2% de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y el tope de 3 veces el salario mínimo, o sea, de la UMA. Entonces, aquí está el tope de la UMA. Es decir, 31 días por la UMA por 3 veces. Esto yo lo comparo, aquí me dice contra el salario base de cotización. El salario base de cotización son 923.04 por 31 días. Aquí lo que me establece esta fracción segunda establece lo siguiente. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor de 3 veces el salario mínimo diario, o sea, que es la UMA, se cubrirá, además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al 6% y otra adicional obrera al 2% de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA. Entonces aquí tengo mi salario base de cotización, que es 923.04 por 31, y el tope
de 31 días por la UMA por 3, que es 10,522.02. La base sobre el excedente de 3 salarios mínimos o de la UMA es 18,092.22. Y sobre esos porcentajes, que estos son los que están vigentes, va a pagar cuotas el trabajador, es decir, sobre el excedente del salario base de cotización por el tope de 3 veces la UMA elevado al periodo de cuotas, y lo que va a pagar el patrón. Esos porcentajes que tengo yo aquí en mi caso práctico son los porcentajes vigentes actuales con los que se pagan las cuotas. Yo únicamente le estoy dando el fundamento sobre cómo se determina la base. Aquí es el salario base de cotización, que es 923 por 31 días. Este es el salario base de cotización elevado al mes del pago de cuotas. Este es el tope de la UMA por 31 por 3, y lo que excede es la base para el pago de las cuotas de excedente de 3 veces el salario mínimo, o sea, la UMA, en el seguro de enfermedades y maternidad. ¿Hay preguntas? Jóvenes y No, señoritas. profesor. Luego viene esta parte de prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, que se encuentra en el artículo 107. Reitero, este es un trabajador que en el mes no tuvo ausencias, ni por faltas, ni estuvieran amparadas por un certificado de incapacidad médica. Vamos a ver más adelante otros casos de esos supuestos. El 107, las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del 1% sobre el salario base de cotización, que se pagará de la siguiente forma. A los patrones les corresponderá pagar el 70% de dicha cuota. Esta. Fracción segunda, a los trabajadores les corresponderá pagar el 25% de la misma sobre el salario base de cotización. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el trabajador sobre el salario base de cotización por 31 días? El 0,25%. Y el patrón, el 0,70% de prestaciones en dinero de enfermedades y maternidad. ¿Correcto? ¿Hay preguntas con este renglón de las cuotas? Reitero, estos porcentajes son los que están vigentes hoy en día para el cálculo de las cuotas. Estos cálculos que estamos viendo, obviamente el programa SUA, que se encuentra en la página del SAT, pues todos estos porcentajes y estas bases pues ya las tiene programadas. Pero nosotros necesitamos saber, porque nosotros, para efecto de podérselo mandar a los clientes el cálculo, tenemos que hacer algunas pruebas de los cálculos que hace el SUA para saber que están correctamente determinadas. ¿Hay preguntas? Y ahorita vamos a ir al SUA y vamos a ver que vamos a llegar a estos mismos importes. ¿Hay preguntas con estas prestaciones en dinero? No, profesor. No, profesor. Luego viene gastos médicos pensionados de enfermedades y maternidad. Esos están en el artículo 25 de la Ley del Seguro Social. Voy a pasar a darle lectura.
Voy al segundo párrafo, para cubrir las prestaciones en especie. 5. El seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados, gastos pensionados, y sus beneficiarios en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, y así como retiro, cesantía y edad avanzada, los patrones y los trabajadores y el Estado aportarán una cuota del 1.5%, ¿no? Los patrones aportarán una cuota del 1.5% sobre el salario base de cotización. Dicha cuota corresponderá al patrón pagar el 1.05%, a los trabajadores el 0.375% y el Estado el 0.075% sobre el salario base de cotización, que es el que le manifestamos al instituto por los 31 días que corresponde el mes de cuotas. Esto es lo que tiene que pagar el trabajador de este seguro y esto es lo que tiene que pagar el patrón de este seguro de gastos médicos pensionados, enfermedades y maternidad. Es el artículo 25, párrafo segundo. ¿Me dan entrada a dos de sus compañeros? ¿Hay preguntas con este artículo 25 para terminar el pago de cuotas que tiene que pagar el patrón y el trabajador? ¿Hay preguntas? No, profe. No, profesor. Luego nos vamos al riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo. Está en el artículo 70, 73 y 74 de la ley del Seguro Social. ¿Cuánto con Chávez también? Chávez. Entonces, seguro de riesgos de trabajo, artículo 70. Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales constitutivos de las rentas vitalicias, de las rentas líquidas,
a fin de año y los gastos de administrativos serán cubiertos íntegramente por las cuotas para este efecto que aporten los patrones y demás sujetos obligados, ¿no? Este seguro lo tiene que pagar el patrón sobre el salario base de cotización. Pues esta prima de seguro que tenemos aquí, ya la habíamos visto que cuando se inscribe por primera vez, tiene que calcularla el patrón para pagar los primeros meses con esta prima de acuerdo a la actividad de la empresa, y nos vamos a un catálogo de actividades que está en el reglamento de afiliación y con este determinamos la prima con la que tiene que pagar las cuotas el patrón, y este es con el salario base de cotización, y la prima de riesgo de trabajo que el patrón determinó de acuerdo a su actividad, y es sobre el salario base de cotización. También está en el artículo 71, le voy a dar lectura. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate en los términos que establezca el reglamento relativo. ¿Correcto? Entonces, este lo tiene que pagar el patrón. Entonces aquí ponemos el artículo 71. Y la base es el salario base de cotización y el porcentaje de prima de riesgo que el patrón determinó cuando se inscribió por primera vez como patrón al instituto, y que de acuerdo al reglamento de catálogo de actividades y de acuerdo a su actividad principal de la empresa, y al artículo es el 73, donde están las primas de riesgo de trabajo, es con la que el patrón empezó en el primer mes a calcular el pago de cuotas. No se tengan alguna duda con el riesgo de trabajo, jóvenes, No. señoritas. Vayan anotando los fundamentos de la ley, porque cuando hagamos el examen, lo más seguro es que sea por Zoom, ¿no? Para que me pongan los fundamentos de la ley. Luego viene el seguro de invalidez y vida. Aquí también un porcentaje lo paga el trabajador y un porcentaje lo paga el patrón. Artículo 147 de la ley. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de invalidez y vida el 1.75% y el 0.625% sobre el salario base de cotización. Entonces, si yo me ubico aquí, esos porcentajes se aplicaron sobre el salario base de cotización, no sé, es decir, el salario base diario de cotización por los días del mes de pago de cuotas, que es octubre, que son 31 días, y a ese porcentaje, digo, a esa base le aplico el porcentaje que está contenido en la ley, que debe pagar tanto el trabajador como el patrón. No sé, ¿hay alguna pregunta con este seguro de invalidez y vida? No, profe. Aquí es importante que ustedes vayan tomando en cuenta, porque son diferentes ramas de seguro, como ustedes lo han visto.
¿Sobre qué base se aplican los porcentajes para cada ramo de seguro? Porque como ustedes pudieron notar en la cuota fija y en el excedente de los dos primeros, la base no es directamente el salario base de cotización, sino son otras bases que establece la ley. Luego viene el de guarderías, artículo 211 y 212 de la ley del Seguro Social. Profe, ¿puede repetir los artículos, por favor? ¿De guarderías? Sí, por favor. 211 y 212. Le voy a dar lectura al 211. El monto de la prima para este seguro será el 1% sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el 20% de dicho monto. Entonces, si yo me ubico aquí, es el 1% sobre el salario base de cotización. O sea, es decir, el que le informamos al IMSS por los días del mes del pago de cuotas, que es octubre, y luego por el 1% que tiene que pagar el patrón. Y hasta aquí llegamos con los seguros mensuales que se pagan cada mes. Y aquí, como vamos viendo en la suma de los porcentajes, aquí el trabajador tiene que pagar 1.650 de los diferentes seguros, y aquí ya el patrón 30.65. Ya si vemos la del patrón, pues es un porcentaje alto que tiene que pagar de cuotas al IMSS. De ese trabajador, que tiene un salario diario de 923.04. Nos vamos a las cuotas bimestrales, y está aquí el seguro de retiro. Me voy a ir al 168 de la ley del Seguro Social para el seguro de retiro. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán: fracción primera, en el ramo de retiro, los patrones, esta más la paga el patrón. Los patrones les corresponderá cubrir el importe equivalente al 2% del salario base de cotización del trabajador. Aquí, como ya son cuotas bimestrales, se multiplica por los números del día del bimestre. Septiembre, octubre, 30 días de septiembre, 31 días de octubre, y esta es la base para el pago del 2% de seguro de retiro. Artículo 168. ¿Correcto? Estamos determinando el pago de cuotas obrero-patronales de un trabajador que en el mes y en el bimestre no tuvo ausencias, ni por amparadas con un certificado de incapacidad médica, ni ausencias sin goce de salario. ¿No hay duda cómo se determina la cuota de seguro de retiro? No, profe. Bueno, vámonos al siguiente seguro, que es el de cesantía, que es para el de las pensiones. Aquí tiene que pagar un porcentaje el trabajador. Sí. Y un porcentaje el patrón. Disculpe, profesor, ¿podría volver a repetir, bueno, a explicar lo de seguro de retiro? Es que me perdí un poco. Sí, sin problema, claro. Es el artículo 168, fracción primera. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán, fracción primera, en el ramo de retiro,
A los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente a 2%, aquí lo tengo en mi papel de trabajo, al 2% del salario base de cotización. Aquí estos seguros que estamos calculando ahorita, que es el de retiro, el de cesantía y aportaciones del Infonavit, son pagos bimestrales que se hacen cada bimestre. Entonces, aquí la base para el pago de seguro de retiro, que es bimestral, estamos hablando del quinto bimestre de 2025, que es septiembre y octubre. Pues septiembre tiene 30 días, octubre 31, los días del bimestre son 61. Esas cuotas bimestrales tenemos que pagarlas otra vez en enero, pero con bimestre, sexto bimestre de 2025, que es noviembre y diciembre. ¿Correcto? ¿Quién preguntó? Yo, profe, muchas gracias. ¿Está bien, Víctor? Sí, sí, quedó muy claro. Gracias, profe. Okay. Luego, nos vamos al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. También está en el artículo 168. En los ramos de fracción segunda, en los ramos de cesantía en edad avanzada, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de presión calculada conforme a la siguiente tabla. Y aquí, por ejemplo, en este de... En el inciso B, vamos al inciso B de esta fracción segunda, los trabajadores cubrirán una cuota del 1%, del 1.125%, ¿no está? Los trabajadores cubrirán una cuota del 1.125% sobre el salario base de cotización, ¿no? O sea, es mensual, es esta la que tiene que pagar el trabajador, perdón, es bimestral. Sobre el bimestre, el trabajador tiene que pagar 1.125%. La que tiene que pagar el patrón, hay un artículo transitorio de ahí no se alcanza a ver, artículo transitorio de 2021. Hay una tabla al final de la ley, artículo segundo transitorio, le voy a dar lectura. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción 2, inciso A de la ley, será aplicable de manera gradual a partir de enero de 2023 con la siguiente tabla. Y si ustedes, no sé si tienen a la vista la tabla, ¿tienen la fisconóminas? Sí. Al final de la ley están los artículos transitorios. Y hay que buscar los artículos transitorios de 2021. El artículo segundo transitorio. Y hay una tabla. Artículo segundo transitorio para 2021. Hay una tabla. Porque este porcentaje de 6.422% está en ese artículo transitorio, en la columna de 2025, del año 2025. No sé si ya la ubicaron. Este artículo segundo transitorio. Sí.
Sí, profe. Sí, sí, Rafael. Entonces, si tú ves la columna del año 2025, ahí está este porcentaje de 6.422%. Y hay una primera columna que establece como un rango de salario base de cotización. Y en el último renglón de ese salario base de cotización que dice 4.0 UMAS en adelante, se va a aplicar el último renglón de las columnas de por año. Entonces, esta persona que tiene un salario de 923, yo multiplico la UMA, ¿no? La UMA que son 113, aquí tiene 300, para poder saber cuál es el porcentaje que le corresponde. Aquí ya son 4 UMAS y es un salario de 452.56. El que está recibiendo esta persona es de 923, es de 4.0 UMAS en adelante. Entonces, para este trabajador le corresponde el último porcentaje del año 2025 para el pago de la cuota patronal de cesantía en edad avanzada, que es esta. Rafael, no sé si te quedó claro, a los que tienen la ley y que están viendo el artículo primero transitorio, ¿por qué se tomó el porcentaje de 6.422%? Sí, ¿Te queda profe. claro? ¿Tú tienes la ley, Carla? Sí, Y estás viendo el transitorio. sí, es el último. Exacto, es el último porque el salario base de cotización que tiene este trabajador, pues excede más de 4 UMAS. Si le pongo aquí 5 UMAS, excede y establece la primera columna de esta tabla, salario base de cotización en el último renglón, perdón, 4.0 UMAS adelante para 2025, le corresponde al patrón pagar cuotas obrero patronales de cesantía en edad avanzada del porcentaje de 6.422% sobre la base bimestral de 61 días. Entonces, sí es importante que tengan esa tablita del artículo segundo transitorio para 2021, para la siguiente clase, por favor. Para los que no la tengan, para ver otros casos prácticos, que tengo otros 2 casos prácticos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con el seguro de cesantía en edad avanzada. Que son ya pagos bimestrales. ¿Hay No, preguntas? profe. Y luego viene aportaciones del Infonavit, que es el 5%. Este también es un pago bimestral. Reitero, aquí no hay ausencias ni sin goce de salario del trabajador, ni tampoco ausencias amparadas con certificado de incapacidad. Es el salario diario elevado al número de días del bimestre, que son 61, por el 5%, y esa cuota únicamente la tiene que pagar el patrón. Y ya con esto, nosotros llegamos al cálculo de cuotas obrero patronales. Aquí lo interesante de esto es que el patrón pues tiene la obligación de efectuar la retención de cuotas que le corresponde al trabajador, que está en el artículo 38 de la ley, la obligación de la ley del Seguro Social. O sea, esto que tiene que pagar el trabajador, estos porcentajes y estos importes,
que le corresponden al trabajador, se los tiene que retener el patrón en la nómina. Le voy a dar lectura al artículo 38. El patrón, al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a estos les corresponda cubrir. Y ya vimos cuáles le corresponden cubrir al trabajador. Aquí están. Cuando no lo haga en tiempo oportuno el patrón, solo podrá descontar al trabajador 4 cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes al cargo del patrón. El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a sus trabajadores y deberá de determinar y enterar al instituto las cuotas obreras obrero-patronales en los términos establecidos por la ley y sus reglamentos. Entonces, aquí para el trabajador, pues de acuerdo a los seguros que le corresponde pagar cuotas, aquí va 1.65. Esta es una cuota que corresponde a 2 meses. Yo lo que hice aquí, 1.25 lo dividí entre 2 para sacarlo por mes, ¿no? Y lo que le corresponde al trabajador pagar de cuotas en porcentaje por mes es un 2.213%. En dinero, aquí está sombreada la cuota mensual, y aquí está la cuota mensual de la bimestral, que de 633.44 entre 2, resulta que son 313.72, y lo que le debe retener el patrón en la nómina al trabajador por un mes de las cuotas obrero-patronales que le corresponden al trabajador son 746.76. Esa es la importancia que tiene para nosotros conocer cómo se determinan las cuotas obrero-patronales. Y aquí para el patrón, miren la carga de contribución laboral. Aquí, por ejemplo, aquí viene la de 30.65 mensual. De la bimestral son 13.42 al bimestre. Yo la dividí entre 2, me dio un 6.71. Y ya, si yo sumo 30.65 y 6.71%, el patrón tiene que pagar del sueldo de cada trabajador una cuota al IMSS patronal de 37.36%. Y si es un 3% de nóminas, porque ya vimos que puede ser un 4, que puede ser un 3.5, pues la carga que tiene que pagar el patrón sobre los sueldos pagados a sus trabajadores es un 40.36 mensual. Es una carga pesada para los patrones. Esta es una de las razones por las cuales luego los patrones no inscriben a los trabajadores al Seguro Social, siendo una obligación, o los inscriben con un sueldo menor o con el salario mínimo. No sé si hay alguna duda con el cálculo de las cuotas obrero-patronales de este trabajador. Jóvenes y señoritas. No, profe. Voy a entrar a SUA para ver esto cómo lo calculó el SUA. Estos montos ya los tienen ustedes, ¿verdad? Estos montos de lo que debe pagar el patrón y el trabajador, ¿verdad? Esto de cuotas, ya lo tienen, ¿verdad? En sus cuadernos o no sé dónde sí lo tienen ya, ¿verdad? Ya, profesor. Sí, profe. Porque ahorita lo vamos a comparar con lo que va a determinar SUA. ¿Qué es el SUA? Bueno, cuando los patrones se inscriben al instituto como patrones y a sus trabajadores, el IMSS en su página tiene un programa que se conoce como Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas. Y ya está programado con todo esto que ya vimos. Nos falta ver todavía y con otros procedimientos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tiene incapacidades el trabajador, cuando se ausenta,
cuando se da de baja, o sea, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces voy a entrar a SUA. Voy a dejar de compartir un momento. Ya ven aquí esta ventana de SUA. Sí, Sí, profe. profesor. Sí, Entonces, yo voy a trabajar con mi SUA. Aquí, cuando nosotros lo bajamos de la página del IMSS, nos pide que generemos un usuario y una contraseña para poder interactuar en este sistema. Voy a teclear mi clave. Entonces, el SUA tiene todas estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene a los patrones, a los trabajadores, a los salarios mínimos, ¿no? Tiene para determinar la declaración anual de riesgos de trabajo para cálculos de SUA y otra serie de actividades o de interfaces que tiene el SUA. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo ver a todos los patrones. Vamos a trabajar con este que se llama elastómeros sintéticos, ¿no? Y aquí estoy ya en el subdirectorio de este cliente y le voy a pedir que entremos a cálculos global. Y aquí aparece qué mes quiere que hagamos el cálculo, como el sistema SUA sabe que estamos en el 8 de diciembre y que corresponde pagar noviembre. Aquí por default me pone el mes de noviembre para cálculo, pero yo le puedo cambiar aquí. Le voy a poner que me calcule octubre, que es el cálculo de cuotas que estamos nosotros. Metí una USB porque necesitamos una USB para generar el pago de. Le voy a decir que vamos a hacer cuotas de octubre, ¿no? Y le voy a pedir que me las calcule. Aquí aparece que me va a calcular el SUA del mes de octubre de esta empresa. Me va a calcular IMSS, retiro, cesantía, vejez e Infonavit. Porque en este periodo que es octubre, septiembre, octubre, tiene que pagar la empresa cálculos mensuales y cálculos bimestrales. Por eso aparece retiro e Infonavit. Y le pongo calcular. Aquí ya me las calculó. Las cuotas aquí ya aparecen. IMSS, retiro, cesantía, Infonavit. Y aquí está el total. Entonces, yo tengo que generar el pago porque me genera una línea de captura que es con la que tiene que pagar la empresa. Le pongo aquí generar, yo ya ahorita
puse una OCB en mi computadora, generé un archivo de pago de cuotas, aquí voy a utilizar 1X para generarlo. Aquí me dice que el archivo de SOA está guardado correctamente. Y aquí me va a permitir ver las cédulas para poder ver el pago de cuotas de ese trabajador. ¿Qué salario es? ¿900 qué? El de cuotas que hicimos. 900, ¿qué es el salario, jóvenes? Salario base de cotización. 923.04. Gracias. Entonces, esta es la cédula que emite el SUA, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí está el trabajador. Martínez Rivera Juana. Está su número de seguridad social, días del bimestre, aquí, perdón, del mes 31 que son de octubre, porque aquí es el cálculo proceso de cuotas octubre, ¿no? Aquí me pone la prima que está utilizando para el cálculo. Y, por ejemplo, aquí vamos a ubicarnos en este renglón. Me dice, aquí me va diciendo los enfermedades y maternidad. Aquí lo pueden ver. Cuota fija, CF, excedente patronal, excedente obrero, prestaciones en dinero patronal, prestaciones en dinero obrera, gastos médicos, prestaciones, ¿no? Patronal, gastos médicos, prestaciones obrera, riesgos de trabajo, invalidez y vida a la patronal, invalidez y vida obrera, y guarderías. Estas son las cuotas mensuales. Entonces, si yo me ubico aquí en el salario con el que calculamos las cuotas en SUA, esto fue lo que calculó el SUA de cuota fija, jóvenes, ahí en el papel de trabajo que tenemos, en Excel, perdón. Sí, sí fue eso, profe. Luego vámonos al excedente. Esto fue lo que calculamos en SUA para excedente patronal, 199.01. Sí, Sí, Excedente obrero, trabajador, 72.37. sí, sí, También. sí. Prestaciones en dinero, patrón 200.30. Sí, Así es. también. sí, Prestaciones en dinero, obrera 71.54. sí, sí, Luego seguimos gastos médicos pensionados, patrón 300.45. sí, 300, perdón, gastos médicos pensionados, cuota obrera 107.30. sí, Riesgos de trabajo, patrón 1.331.49. sí, 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 sí. Así es. Invalidez y vida, patrón 500 pesos con 75 centavos también. También. también, sí, Invalidez y vida obrero 178.84 también. Sí, 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 Guarderías 286.14. sí. sí, Entonces, esto es lo que hace el SUA. Estás hablando de las cuotas mensuales, ¿correcto? Entonces, yo ahorita les proporcioné cómo lo hace el SUA para que ustedes lo conozcan, ¿no? Porque si yo tengo a mi cargo auxiliares y les digo, oye, calcúlame las cuotas, oye, es que tengo duda en esto y tengo que saber cómo explicarle yo a mis auxiliares, ¿no? Por eso soy el jefe, o sea, por eso soy el encargado de impuestos, porque se supone que yo ya tengo la experiencia y que lo he hecho y que lo conozco. Y aquí están las bimestrales, cuotas obreras, aportaciones y amortizaciones, bimestre de proceso, octubre 2025. Y aquí, por ejemplo, viene lo mismo, viene salario diario integrado, viene retiro,
cesantía y vejez, la cuota patronal, la cuota obrera y aportación patronal del Infonavit. Entonces buscamos otra vez a esta persona, a Juana, que aquí no tuvo ausencias ni tampoco incapacidades. Los días a cotizar del bimestre son 61, 30 días del mes de septiembre, 31 del mes de octubre. Y vamos a verificar los montos que tiene que pagar la empresa y el trabajador del seguro de retiro 1126.11. Así es. Sí, Llegamos a eso en Excel, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Luego viene cesantía en edad avanzada y vejez, la patronal, 3,615.94. Así es. Sí. Luego la obrera de cesantía, 633.44. ¿Correcto? Sí. Luego la de aportaciones al Infonavit, 2,815.27. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el, es decir, yo les quise proyectar SUA porque todo lo que vimos en Excel ya lo tiene programado el SUA, pero nosotros reitero, tenemos que saber cómo lo hace el SUA, porque de otra manera, pues no podríamos nosotros avanzar. ¿Hay preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. O sea, ¿cómo se determinan las cuotas obrero-patronales en el caso de trabajadores que no tienen faltas por ausencias y que tampoco tienen faltas por certificados de incapacidad? Vamos a ver otros dos ejercicios de un trabajador que se ausentó sin goce de salario y de otro trabajador que se ausentó presentando certificados de incapacidad. Terminamos de ver esos dos ejercicios y vamos a hacer un examen. ¿En qué va a consistir? Bueno, ustedes van a determinar salario base de cotización y cálculo de cuotas obrero-patronales. Ese va a ser el segundo examen. Porque creo que ya nos vamos a ver hasta enero, ¿no? Sí, profesor. Y es enero. Hasta enero. Porque ya o sea, el viernes no hay clases. Esperemos que ya en enero nos podamos otra vez saludar, pero ya de manera física. No sé cómo esté la situación, a nosotros no nos informan nada. O sea, no sé qué está pasando. A nosotros nos dan órdenes, den clases en SUA y no nos informan nada. Pues nosotros, como todos unos profesionales, pues tenemos que sacar adelante ahora sí que pues, el trabajo, ¿no? Pero digo, esperemos que ya en enero estemos ya en nuestra querida facultad, porque esa es nuestra casa, ¿no? Y pues tenemos que estar ahí, cuidándola y al pendiente, ¿no? Que todo vaya bien para todos. Pero pues quién sabe qué esté pasando, o sea, no sé, estoy triste por esa situación, pero pues esperemos que ese va a ser un deseo de Navidad y de Reyes, bueno, de su servidor, que ya estemos en nuestra querida facultad, jóvenes, para el siguiente año, ¿no? Y que ya se resuelva lo que se tenga que resolver, pues no sé qué está pasando, pero bueno, si no hay preguntas, aquí dejamos la clase por el momento y les deseo unas felices fiestas, que la pasen súper bien y que sea un mejor año para todos, con salud de nuestros familiares y que tengamos ya trabajo y que estemos todos muy bien, jóvenes. Gracias por su atención y paciencia y presencia, jóvenes. Y su interés, más que nada. ¿Correcto? Gracias a usted, profesor. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Feliz Gracias, Igualmente, que la profesor. pasen bien, jóvenes. Pórtense bien, no vayan a tomar mucho nada más. Gracias, profesor. Órale.